Buenas noches, ¿cómo andan? Buen viernes para todos y para todas. Así empieza la edición central de MBD Noticias, cerrando la semana, como siempre, en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andas, Natalia? Muy bien. ¿Y tú, Martín? Todo bien. Muy ansiosa porque están surgiendo algunas novedades que creo que despiertan muchísimo interés en todos nosotros y en la ciudadanía. Ocurre que no hace mucho rato, la Fiscalía General de la Nación convocó a una conferencia de prensa para las 19:30 vinculada a los restos hallados el 6 de junio en el batallón 14 ubicado en Toledo, Canelones. Será esta conferencia en la sede central de Fiscalía y estará a cargo del fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale. El 22 de junio se dio a conocer que los restos hallados pertenecen a una mujer. Hay entre 39 y 41 mujeres que no se han identificado, de un total de 192 personas desaparecidas de nacionalidad uruguaya. El equipo de antropólogos ha explicado que si no se logra identificar estos restos, serán enviados para su análisis a Estados Unidos. Lo que se anuncie lo tendremos en vivo a eso de las 7:30 de la tarde en esa conferencia y, como siempre, hay otros asuntos. Sí, repasamos los titulares. El Ministerio de Ambiente autorizó a la firma Terminal Cuenca del Plata a ampliar la playa de contenedores del puerto de Montevideo, obra prevista en la prórroga de la concesión otorgada por el actual gobierno. El Tribunal de Apelaciones ratificó la prisión preventiva del empresario y narcotraficante Martín Mutio, quien fue acusado de traficar 4,5 toneladas de cocaína a Alemania. El Poder Ejecutivo prorrogó hasta 2053 la concesión de UPM para explotar la zona franca en su planta industrial de Fraiventos. El Sindicato Médico del Uruguay denunció dificultades en las condiciones de vida de 300 personas ingresadas en el Vilar de Bo que no logran ser atendidas por psiquiatras. El presidente de ANCAP dijo que el sindicato del ente tuvo una actitud casi extorsiva en las últimas medidas. Dijo que la habitual parada de la refinería llevará más tiempo y podría repercutir en el precio de los combustibles. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió este viernes con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y dijo que su país trabaja a todo vapor para llegar a un nuevo acuerdo de entendimiento con el organismo. El Tribunal Electoral de Guatemala presentó un recurso contra el Ministerio Público y 8 funcionarios de alto rango porque considera que hay amenazas ciertas de que se vulnere el Estado Democrático de Derecho. Saludamos como todos los días a quienes nos ven a través de TV Ciudad o a través de tvciudad.uy y también a quienes nos escuchan a través de Uniradio 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Comenzamos la recorrida por nuestros móviles, Martín. Empezamos a hacer el repaso habitual a esta altura de cada edición informativa central en la pantalla de TV Ciudad. De arranque esperamos por lo menos un adelanto desde Fiscalía. Ya planteamos el tema de la jornada. Está pronto Diego Martini. ¿Cómo andas, Diego? Así es, compañeros, buenas tardes para todas y todas. Nos encontramos en la Fiscalía General de la Nación a la espera de lo que será esta conferencia de prensa que está convocada para las 19:30 horas, donde se va a brindar información sobre los restos óseos hallados en el batallón 14 el 6 de junio, que ya sabemos que pertenecen a una mujer. Eso fue brindado por la antropóloga Alicia Luciardo en una conferencia de prensa unos días después. Alicia Luciardo estará en esta conferencia de prensa acompañada del fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, Wilder Tyler, directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y seguramente de un representante también del Ministerio de Defensa Nacional. Así que a las 19:30 horas está convocada entonces esta conferencia de prensa para brindar información sobre estos restos hallados que, recordemos, fueron enviados a la ciudad de Córdoba para ser analizados por el equipo de antropología forense de esa ciudad. Muchas gracias, Diego. Ahora pasamos a otro punto de la ciudad. Está pronto en otro de los móviles, anexo del Palacio Legislativo, Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas noches para ustedes. Bueno, intensa actividad hoy aquí en el anexo del Palacio Legislativo desde las 14 horas y continúan reunidos distintas delegaciones de distintos ámbitos. Hicieron su presencia aquí en 3 salas donde están siendo recibidos por los legisladores a la hora de, bueno, trabajar el articulado de la rendición de cuentas y cada uno de los sectores, bueno, haciendo determinadas demandas y pedidos, ¿no? Por citar un par que estaremos desarrollando más adelante, el planteo del Sindicato de Policías Canarios demandando para su departamento alrededor de 400 funcionarios más para cumplir, según ellos entienden, con los servicios. Y por otro lado, el planteo también del Sindicato de ASCOT, del transporte, haciendo referencia a, bueno, la situación que viven los días de partidos de fútbol, con un novedoso planteo. Lo estaremos desarrollando en un rato por aquí.
Bien, hablamos de ANCAP porque hay una discusión entre autoridades y gremios por la parada de la refinería del ente estatal. Muy importantes para ANCAP, pero ANCAP los va a bancar con sus resultados, con su patrimonio e importando combustible, porque nuestro principal objetivo, nuestra principal misión en el país es suministrar los combustibles a la población. La parada de refinería se tendría que haber hecho hace 1 año y medio. No se hizo porque este gobierno ahorra. Ahorra a costa del trabajo y ahorra a costa de los costos de la gente. Empezamos repasando otros temas de la agenda, ya en tren de desarrollo informativo. Ocurre que el Ministerio de Ambiente autorizó a la firma Terminal Cuenca del Plata a llevar adelante las obras de ampliación en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, que estaban incluidas en las condiciones sobre la base de la que se negoció, digamos, la extensión, la prórroga en la concesión en favor justamente de Terminal Cuenca del Plata. El gerente de Relaciones Institucionales de la empresa Catunasi, Fernando Correa, afirmó que las obras comenzarán en los próximos días. Terminal Cuenca del Plata, sociedad integrada por la empresa belga Catunasi en un 80% de las acciones y por el Estado uruguayo con un 20%, obtuvo la autorización ambiental para ampliar la playa de contenedores en 22 hectáreas. Las obras implican dragado, relleno y un nuevo muelle. La inversión de unos $600 millones por parte de TCP, contando la obra civil y el equipamiento, se realizará en el marco del contrato celebrado entre la asociación y el Estado uruguayo, acuerdo que implicó la prórroga de la concesión de la terminal de contenedores del puerto hasta el 2081. Según el gerente de Relaciones Institucionales de Catunasi, Fernando Correa, se ajustan los detalles para que las obras comiencen los próximos días. El plazo estimado de finalización es de 2 años. Correa sostuvo que los préstamos para la financiación de los trabajos ya fueron autorizados e implican créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y también de bancos europeos. Y el Poder Ejecutivo prorrogó hasta 2053 la concesión de UPM para explotar la zona franca de su planta industrial en Fraiventos. Originalmente la empresa tenía un permiso hasta 2034, pero solicitó una prórroga anticipada que fue concedida por el Ministerio de Economía y Finanzas el 19 de julio. Desde el gobierno se explicó que los servicios técnicos de la Dirección Nacional de Zonas Francas informaron que la extensión del plazo se ajusta a los requisitos fijados por el Poder Ejecutivo en una resolución del año 2004. UPM realizó el pedido de forma de hacer coincidir la autorización para explotar la zona franca de Fraiventos con la otorgada para su nueva planta ubicada a orillas del Río Negro, en Pueblo Centenario, departamento de Durazno. Otro asunto, el presidente de ANCAP dijo que el sindicato del ente tuvo una actitud casi extorsiva al condicionar el levantamiento de medidas a que se anule el proceso de asociación de Portland con capitales privados. El jerarca dijo también que el conflicto hará que la habitual parada de la refinería de La Teja termine demandando más tiempo del que demanda normalmente, lo que va a repercutir en las finanzas del ente, dijo Stipanisic, y también en el precio eventualmente de los combustibles. La refinería va a parar el 4 de septiembre porque es inevitable que pare, porque tenemos que gestionar inventarios de crudo, inventarios de productos terminados, inventarios de productos en proceso y además las importaciones que con mucho tiempo tenemos que anticipar y tenemos que planificar. Todo eso está lanzado y a pesar de las medidas sindicales, la refinería va a parar el 4 de septiembre. No quiere decir, y es más, tenemos decidido que el paro de mantenimiento de las reparaciones no van a empezar el 4 de septiembre, van a empezar cuando estén dadas las condiciones para trabajar en turnos de 24 horas. Esto va a alargar la duración de la parada, esto va a alargar el tiempo sin producción, va a alargar los trabajos de mantenimiento, esto tiene sobrecostos muy importantes para ANCAP, pero ANCAP los va a bancar con sus resultados, con su patrimonio e importando combustible, porque nuestro principal objetivo, nuestra principal misión en el país es suministrar los combustibles a la población. Estaba previsto que la parada de la refinería fuera de 4 meses para tareas de mantenimiento con turnos de 24 horas, pero con turnos de 8 horas esta parada técnica puede ser 4 veces más extensa y ANCAP perderá cientos de millones de dólares de margen en refinación y multas y recargos de empresas contratistas, según dijo Stipanisic. Además, cuestionó el planteo de FANCAP de trabajar más de 8 horas si se deja sin efecto la licitación del cemento. Eso es una actitud casi extorsiva.
Las decisiones de la empresa las toma la empresa, no las toma el sindicato. Nosotros estamos obligados y lo tenemos muy consustanciado, está muy consustanciado en nuestra forma de actuar, el diálogo, la conciliación, sabemos y aceptamos, adoptamos y aprobamos la negociación colectiva, pero las decisiones de la empresa la toma la empresa. Y la decisión de la Asociación de Portland es inevitable. Ahora cambiamos de tema porque Rodolfo Silveira, que es el director de la Universidad Tecnológica del Uruguay, la UTEC, confirmó que la planta desalinizadora, que será cedida a OCE en este contexto de crisis hídrica, llegará al país el 27 de julio. El jerarca explicó que la Casa de Estudios pensaba darle otro destino y que las actuales circunstancias obligaron a ponerla a disposición de OCE. El martes, día feriado, el martes sí, hice el tracking, el barco estaba frente a las costas de Santos, obviamente tiene algún puerto más para tocar, el 27 es la fecha de llegada, es un barco que está lleno de otras cosas. Lo importante es que cuando llegue, si llega el 27, el 29 llegan los técnicos de Estados Unidos que vienen a instalar, el 27 llega también nuestro docente que está en Holanda, que trabaja en esas tecnologías, y esperamos que una semana después de que la planta llegue al puerto esté en funcionamiento. ¿Por qué adquirió la UTEC esta vez? A ver, eso estaba dentro de los planes de la UTEC de desarrollo de la... Hace 5 años que tenemos una carrera de agua y desarrollo sostenible, ¿no? Pero, o sea, esto no está previsto por la crisis hídrica y tampoco soluciona la crisis hídrica, vamos a aclarar. Esta era una planta que estaba pensada, igual que otra que tenemos acá y que vamos a poner en la Antártida a fin de año. Son plantas purificadoras, en este caso se va a usar como una planta desalinizadora, pero son multipropósitos, son transportables, son de última generación y el objetivo es solucionar problemas concretos como este. Esta planta en realidad estaba pensada para remover arsénico en otras circunstancias. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Bien, salimos del estudio en este momento, nos vamos al Parlamento con nuestro compañero Martín Duarte. Una jornada intensa por rendición de cuentas y la llegada al Parlamento de varios gremios. Martín. Así es, Natalia, buenas noches. Sí, distintas delegaciones se hicieron presentes, decíamos, desde las 14 horas, con una agenda bastante nutrida y que aún continúan las últimas delegaciones que estaban previstas su arribo a las 18 horas, bueno, con un margen de más o menos minutos se fue también atrasando, dilatando, pero lo cierto es que hubo un tránsito importante de delegaciones. Vamos a citar y hacer referencia a algunas de las que han pasado por aquí, como fue el caso del Sindicato de Policías Canarios, con algunos planteos interesantes vinculados a la salud mental. Desde el Sindicato de Policías Canarios plantearon justamente a los legisladores que los estuvieron recibiendo a la hora de incorporar algunos detalles a la rendición de cuentas la posibilidad de una partida fija mensual para atención psicológica de los funcionarios. Por otro lado, Rudeber Huela, que fue el vocero que conversó con nosotros, también hizo referencia a la cantidad de funcionarios que necesitaría el departamento de Canelones para brindar una mejor atención vinculada a la seguridad. Él se refirió al número de 400 funcionarios como necesario. Si les parece, repasamos lo que decía MBD Noticias. Nosotros tenemos una batería importante de temas entre los cuales queremos hablar sobre el salario, queremos hablar sobre la reposición de la flota móvil, queremos hablar sobre la indumentaria de la policía, los uniformes, los chalecos antibala. Queremos hablar sobre la falta de personal puntualmente en el departamento de Canelones, que es un departamento que sigue siendo tomado como interior profundo cuando tenemos realidades muy complejas y del mismo talante que muchas que se reproducen a nivel social y político y económico en Montevideo. Nosotros decidimos basarnos en los números oficiales que el propio jefe de policía de Canelones esgrimió públicamente. Y planteó que hay una falta mínima de al menos 400 funcionarios en el departamento para desarrollar las funciones en todas las unidades que forman parte de la jefatura. Nos basamos en ese número, creemos que dividida la cantidad de seccionales, los grupos de apoyo y otras oficinas que trabajan, es un número bastante modesto, pero es el que básicamente se necesita y que venga de la propia oficialidad, de la propia jefatura, es un dato nada más ni nada menos que contundente.
Otra de las delegaciones que se hizo presente en esta tarde fue la de ASCOT, el sindicato de las cooperativas del transporte, en una coyuntura de lo que fue las últimas también 48 horas con un funcionario agredido. Luego, ayer compartíamos también la promulgación por parte de la Intendencia que dentro de 180 días las unidades que hoy por hoy, unidades de transporte que no cuentan con cámara, lo deban regularizar. Y por otro lado realizaron de mano de Miguel Marrero una propuesta que tiene que ver con los días de partidos de fútbol y sobre todo los inconvenientes que sufren los transportistas las jornadas de actividad de partidos clásicos por los hechos violentos que se suscitan en las unidades de transporte. En tal sentido plantearon la posibilidad de que quienes realicen desmanes y sean identificados justamente por las cámaras de seguridad en las unidades de transporte puedan ser integrados a la lista negra, con lo cual bueno, se le impediría el acceso justamente a los estadios los días de partido. Si le parece, compartimos lo que decía Marrero. En el proyecto de rendición de cuentas que está tratando el Parlamento ahora, existen algunos artículos que agravan las penas y especifican en qué casos las personas que cometen hechos de violencia en los espectáculos deportivos pueden ser penados o incluidos en las listas negras que les imposibiliten entrar a los espectáculos deportivos. Nosotros lo que le pedimos es que los que arman desmanes a bordo de los ómnibus, yendo o volviendo a los estadios, también sean incluidos en esas listas negras, de tal forma que no viajen en los ómnibus a los estadios, para intentar con eso parar un poco la agresividad que hay a bordo de los ómnibus, donde ocurren de todo tipo de agresiones, robos, agresiones sexuales, cualquier tipo de cosas pasan, y eso lleva a que nuestros propios compañeros no quieran trabajar en esos servicios y los usuarios no quieran viajar. Hay algunos servicios claramente detectados donde es imposible viajar con un mínimo de normalidad. Nosotros trabajamos con la Comisión de Seguridad de la UNOT, con el Ministerio del Interior, con las Intendencias de Montevideo, de Canelones y de San José y con las empresas, pero es muy difícil, es realmente muy difícil. A propósito de ese plazo que puso la Intendencia de 180 días para acompasar las unidades que no tienen cámara, ¿qué impresión le dio? Y a propósito, si ese tiempo alcanza para poner a tiro las unidades que no tienen cámaras. Sí, alcanza perfectamente. Nosotros hace mucho tiempo que lo estamos planteando, creemos que es un plazo razonable, no es demasiado largo y tampoco es demasiado corto. El tema de las cámaras además no es un tema esencialmente económico, era más de decisión. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Seguimos hablando de rendición de cuentas porque otra delegación que concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda fue la de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria. Sí, en agenda muchos temas. Uno de ellos, salarios de personal no docente. El otro, becas y atención en salud mental para el estudiantado. Y uno más, infraestructura de liceos. Nosotros vinimos con el tema salarial, más allá del convenio que tenemos firmado, creemos que hay que profundizar y seguir solucionando algunas situaciones, como todo el tema de los no docentes que tienen muy postergado su salario. También vinimos por el tema del acompañamiento de los estudiantes, creemos que hay que impulsar dineros para el tema salud mental, pero para un sistema de becas, sistema de alimentación y de boletos que tiene que ser mucho más potente en el sistema educativo. Y por último el tema infraestructura. Los recursos pedidos por el Codicen son totalmente insuficientes, pero además la planta de Iricia necesita realmente una inyección presupuestal bastante importante. Y un elemento más que acabamos de plantear, hay que volver a bajar la paramétrica de cantidad de estudiantes por grupo. Hemos salido de una realidad de 20, 25 estudiantes por grupo y hemos saltado a una realidad de 35 y 40. Yo me animaría a decir que necesitamos crear en secundaria unos 150 grupos más. Después tendríamos que ver claramente qué distribución tiene que haber en el territorio, qué distribución tiene que haber en Montevideo y en el área metropolitana, porque también tenemos una limitación edilicia. Fíjense lo que pasaron con los talleres que se implementaron en esta transformación educativa. Se pusieron talleres y no hay dónde impartirlos porque no hay salones para hacerlo. Entonces, todo requiere en educación muchísima planificación y esto no se puede hacer sin presupuesto. Otro asunto, una delegación del Sindicato Médico del Uruguay recorrió el Hospital Vilar de Bo y constató, según se informó,
que faltan psiquiatras para atender a algunas de las personas allí internadas. A partir de esta constatación decidieron reunirse o pedir una reunión con la ministra de Salud Pública y también con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que se concretará la semana próxima. Lo que está pasando en el Vilar de Bo es que en el último tiempo hay algunas dificultades, sobre todo de las condiciones de vida de las personas allí ingresadas, que ustedes saben que ingresan por un episodio agudo de trastorno mental. Hay, por ejemplo, en el día de hoy unas 300 personas ingresadas en el Hospital Vilar de Bo, 300 uruguayos, y hemos podido constatar en las últimas semanas que algunas de esas personas ingresadas no son vistas regularmente por un profesional de la psiquiatría. Posiblemente tenga que ver una gran parte con la gestión de esa internación, con la gestión de las guardias. Hemos trabajado bastante con ACE para poder lograr acuerdos que hagan que ayudar a ACE a gestionarlo de otra manera, pero de todas maneras ha habido muchas dificultades. Por ejemplo, en el mes pasado no se autorizaron el número de horas extras que eran necesarios para cubrir las guardias de la emergencia del Hospital Vilar de Bo. O sea que hay una mezcla de problema estructural, problema histórico, problema de gestión y asignación de recursos. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con las autoridades de ACE, les planteamos esta situación, nos dijeron que estaban en conocimiento de esta situación, de que estaban intentando ver cómo lo iban a solucionar, pero que no tenían un plan a corto plazo. Y como vimos esa situación, es que fuimos a hablar con la Comisión de Salud de Diputados, tenemos una reunión pautada para el miércoles que viene con la ministra de Salud por este tema y para el jueves que viene con la Institución Nacional de Derechos Humanos por este tema también. Bueno, y el director de Salud Mental de ACE, Eduardo Katz, dijo a MBD Noticias que no les consta que esté sucediendo todo esto en el Hospital Vilar de Bo, esto que denuncia el sindicato médico. También dijo Katz, de todos modos, que por lo menos como primera medida le pidieron hicieron un pedido de informes en carácter urgente, o de carácter urgente a la dirección del hospital y de acuerdo a lo que surja de ese primer procedimiento, no descartan pedir una investigación administrativa. Seguimos con otros asuntos. Sí, cambiamos de tema además. Las autoridades de la UTEC concurrieron al Parlamento a exponer sus aspiraciones para la rendición de cuentas. Claro, porque demandaron la inserción de personal de alta capacitación en el interior del país, también el refuerzo de las 13 sedes que existen de la UTEC a nivel nacional y actualizar los saberes. Rodolfo Silveira, director de la UTEC, dijo que esta universidad representa el 1% de todo el presupuesto educativo y destacó que el año pasado egresaron 180 alumnos y que la mayoría de ellos se quedaron en el interior del país. La inserción de personal técnico de alta calificación y dedicación en el interior, ese es un debe que seguimos teniendo. La educación superior en el interior, más allá de que la universidad y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, sigue siendo totalmente inequitativa con respecto a la capital, así que ese es uno de los bloques centrales. El otro bloque es reforzar todo lo que tiene que ver con proyectos de desarrollo y de trabajo con la comunidad en los distintos territorios, que eso entiendo yo que los diputados fundamentalmente del interior lo conocen muy bien. Hoy tenemos 13 sedes en el interior, hay que reforzar esas sedes y principalmente el poder pensar en que en este estado en que está la universidad, la UTEC hoy, una cosa que hay que reforzar mucho es lo que podríamos llamar formación continua o reciclado de personas. El avance tecnológico en el mundo hace que todas las instituciones educativas superiores estén pensando en la actualización permanente de los saberes y en los nuevos saberes, que lo vemos todos los días en la prensa y sabemos que la tecnología va más rápido que la respuesta que pueden dar los sistemas educativos. Y más de la educación, porque la ex inspectora técnica de primaria o de educación inicial y primaria, Selva Pérez, dijo que la transformación educativa solo se escucha a sí misma. Sí, dijo que la actual administración es autoritaria y no escucha a las y los docentes. El estilo de gestión de esta administración es un estilo de gestión demasiado autoritaria. Ser autoridad implica habilitar al otro, dar luz al otro. Había un estilo de gestión que
digamos, de oído sordo. Para Pérez, la transformación educativa terminó siendo una transformación curricular donde no se tuvo en cuenta el proceso previo ni se escuchó a los docentes. A esta transformación yo le adjudico un síndrome en términos filosóficos, el síndrome de la idiotez. ¿Por qué? Porque la idiotez para Platón, te estoy hablando de términos filosóficos, el idiota era ese ser que solo se escuchaba a sí mismo. Cuando yo me cierro solo a escucharme a mí mismo, desperdicio la experiencia que trae el territorio, la experiencia que traen muchísimas voces, que pueden ser disruptivas, que pueden ser divergentes, pero que en la discusión te van a enriquecer. Claro. Y eso no se generó. Además, consideró que en esta administración hay una concepción docente como aplicador y no como interpretador de políticas educativas. Se vio de una forma mucho más cruel, por decirlo de alguna manera, en esta administración, que además yo lo lamento muchísimo, ¿no? Lo lamento muchísimo porque desperdiciar la experiencia, desperdiciar la posibilidad de debatir en claves epistemológicas, filosóficas, ideológicas, para mí nos hace mucho mal como uruguayo. Bien, nos vamos ya mismo a la sede de la Fiscalía General de la Nación. Allí está nuestro compañero Diego Martini. Hay una conferencia de prensa que está comenzando porque hay novedades sobre los restos humanos hallados en el Batallón 14 el pasado 6 de junio. Adelante, Diego, te escuchamos. Así es, compañeros, ya están instalados en la mesa y empiezo con Wilder Tiger, que está en la punta allí. Va a comenzar dando un mensaje la antropóloga Luciardo y el fiscal Ricardo Percivale, y luego sí vamos a abrir una ronda de preguntas como hacemos habitualmente, ¿sí? Para no dilatar más, le damos la palabra a Ricardo, quien le pedimos que prenda el micrófono. Buenas tardes. El laboratorio genético del equipo argentino emitió un informe con fecha 21 de julio de 2023 con los resultados del procesamiento genético de las muestras óseas obtenidas de los restos hallados el 6 de junio de 2023 en el predio del Batallón 14 de Toledo, Canelones. Según detalla el informe genético, se obtuvo un perfil de marcadores STR apto para comparación con perfiles obtenidos a partir de muestras de referencia de familiares de personas desaparecidas que conforman el banco genético del EAF. La primera conclusión confirma que los restos son femeninos. En segundo lugar, las comparaciones no han arrojado ninguna coincidencia estadísticamente significativa y por lo tanto concluyente en términos de identificación. Sin embargo, existen varios casos de mujeres desaparecidas para las que se cuenta con pocas muestras de referencia, resultando deficientemente representadas para la identificación o la exclusión. De este informe también se desprende que no se trataría de los restos de María Claudia García de Hellman ni de Elena Quinteros. En relación a el informe de las doctoras Eliana Vallejos y Rosana Manikowski, de la Junta Médica que está trabajando junto con el equipo de antropólogos, hay algunas conclusiones que quisiéramos compartir con ustedes y que tienen que ver con la causa de muerte. Y cito el informe textual. Por ser un enterramiento clandestino en predio militar de larga data, con material asociado destinado a la desintegración cadavérica, con restos óseos humanos que presentan traumatismos perimortem a nivel de columna cervical, producto de violencia y que puede estar relacionado con la causa de muerte, y traumatismos en mandíbula y séptima arco costal izquierdo también derivados de violencia, esta Junta Médica Forense establece que la forma médico-legal de la muerte fue violenta,
por acción de terceros en el contexto de privación de libertad y malos tratos o tortura. Estas conclusiones van de la mano también con toda la información contextual de la recuperación del cuerpo los días 6 y 7 de junio del 2023 por parte del equipo de antropólogos y de la constatación de estas lesiones perimortales a nivel de los restos óseos. También queremos comunicarles que las tareas de campo relacionadas con el tamiz o la zaranda de sedimentos de la fosa en la que fueron recuperados los restos finalizaron y eso nos permitió recuperar varios fragmentos óseos y pequeños huesos y a su vez dieron inicio ya o se dio continuidad a las tareas de campo para seguir con el abordaje de esta cautela que tenemos desde el año 2020. En conclusión, tenemos que seguir trabajando en pos de lograr los pasos necesarios para la identificación de estos restos y queda plenamente establecido el contexto de violencia y de que esta persona es un detenido desaparecido, una detenida desaparecida por el contexto de hallazgo y por las lesiones encontradas en el cuerpo. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la antropóloga Luciardo y le damos la palabra ahora al fiscal especializado en delito de lesa humanidad, el doctor Ricardo Percivale. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia. Creo que el tema meritaba una presencia importante del público y de la prensa. Como decía la antropóloga Luciardo, vamos a confirmar que estamos hablando, aún cuando no se haya obtenido la identidad de la persona, tenemos la certeza absoluta que estamos hablando de un detenido desaparecido. Como tal, es responsabilidad del Estado la desaparición forzada de esta persona y por ende el compromiso de estas organizaciones aquí presentes en la persecución de la búsqueda de detenidos desaparecidos, porque esa es una obligación internacional que ha asumido el Estado. También con este hallazgo se confirma que el batallón 14 es un objetivo importante a seguir la búsqueda, por eso las cautelas que sean dispuestos se mantendrán y si es necesario obtener nuevas medidas cautelares, así serán solicitadas al Poder Judicial como lo hemos hecho hasta el momento. Como ustedes todos conocen, la búsqueda administrativa de restos detenidos desaparecidos es competencia exclusiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero que ésta coordina sus acciones con la Fiscalía Especializada de Crímenes de Lesa Humanidad. Pero una vez que se halla un cuerpo, como fue este caso, la Fiscalía, en el marco de las actuaciones judiciales, es quien toma a cargo las actuaciones y por eso dispone de determinadas medidas, que fue lo que hicimos hasta el momento. El 6 de junio, cuando encontramos ese cuerpo, difusimos que Alicia Luciardo fuera la encargada de la cadena de custodia, que a su vez ella conformara un equipo interdisciplinario con las doctoras Rosana Manikowski y Eliana Vallejos, que fueron las que elaboraron el informe que leyó la licenciada, y a su vez que extrajeran las muestras de ADN que fueron las que enviamos a Córdoba. Asimismo, ordenamos que se conformara un equipo científica para relevar todas las evidencias del caso y elevar a la carpeta técnica a la Fiscalía. Ahora, ¿cómo siguen las actuaciones ahora? De la misma manera, como estamos hablando de una investigación judicial, la Fiscalía ordenará las medidas pertinentes para continuar con la identidad de este hallazgo, que repito, se trata de un detenido desaparecido. Por eso vamos a conformar una mesa de trabajo que va a estar integrada por el EAF, que es el equipo argentino de antropología forense, por el GIAF, que integra la licenciada Luciardo, obviamente con la Institución de Derechos Humanos, con familiares, porque es importante tener el contacto de ellos, y la Fiscalía ordenará las medidas pertinentes para lograr la identificación, porque que hoy no se haya obtenido esta identidad no quiere decir que no se pueda obtener en el futuro, y es necesario para las causas que aún siguen pendientes.
En este marco también queremos dejar bien claro que todas las causas por desapariciones forzadas se mantienen hasta el presente. En la gran mayoría de los casos de detenidos desaparecidos existen causas y en estas hay condenas, hay personas condenadas, hay personas procesadas, hay solicitudes de procesamiento pendiente y las otras se encuentran casi finalizada su investigación. Lo único que restaría es resolver las excepciones de prescripción, de inconstitucionalidad pendiente. Por eso queremos dejar bien claro en este momento que las persecuciones por estos crímenes, que son crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles y por ende se van a mantener y vamos a mantener la misma política criminal de firmeza en la persecución de este tipo de crímenes aberrantes. No obstante, en el marco de estas investigaciones que llevamos a cabo, hemos constatado que en su gran mayoría se trata de oficiales, los responsables de estas desapariciones forzadas, se trata de oficiales, fundamentalmente pertenecientes al órgano coordinador de operaciones antisubversivas y al Servicio de Información y Defensa, y también la DNI y Boisolanza. Por eso, repetimos, vamos a continuar con las investigaciones. Ahora bien, también somos conscientes que es muy probable que en el enterramiento propiamente dicho no hayan participado necesariamente estas personas que dieron muerte a los detenidos. Entonces entendemos que puede haber situaciones pasibles que hayan tenido una conducta tangencial. Nos representamos, por ejemplo, las hipótesis de aquel soldado que sin haber participado en los hechos transportó a la víctima, aquel que pudo haber hecho el pozo, aquel que pudo haber estado de custodia. En esas situaciones creemos que es difícilmente establecer que nos encontramos frente a crímenes de lesa humanidad, y si no nos encontramos frente a crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de conductas o atípicas o conductas punibles, pero que están prescriptas. Por ende, queremos afirmar hoy, en este marco de abrir la cancha para que se pueda obtener mayor información, porque con la voluntad del equipo, que es muy importante, y con el trabajo permanente que se hace, no ha logrado fruto. Por eso queremos establecer con certeza que a estas conductas tangenciales, como dijimos antes, entendemos que no se tratan de crímenes de lesa humanidad y que por ende, en caso de haber sido consideradas delitos, están prescritas. Por eso le decimos a estas personas que puedan estar en estas condiciones que no tengan temor en brindar la información, que rompan con las ataduras del pasado, que entiendan que este es un tema eminentemente humano y que con la información que puedan aportar seguramente van a sanear las heridas que aún quedan pendientes. Esto es lo que queremos expresar, por eso exhortamos a todos aquellos que tengan información de calidad, porque de eso se trata, de obtener información de calidad, que eso es lo que nos está faltando, a que la brinden por los carriles que entiendan pertinentes, ya sea en la Institución Nacional de Derechos Humanos, en la Fiscalía, ante familiares, ante una seccional policial, no importa el lugar. Lo importante es que brinden esa información que es la necesaria para que la búsqueda tenga sentido, y que la obligación del Estado se corresponda con una búsqueda de calidad. Hasta aquí lo que tenemos para decir y muchas gracias por su presencia. Bien, agradecemos al doctor Percival. ¿Algún otro integrante de la mesa quiere hacer uso de la palabra? Sí, gracias. Muy brevemente, bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta, se ha agregado un elemento más de incertidumbre a la incertidumbre que ya trae la desaparición forzada. Sin embargo, el universo sobre el que tenemos que trabajar es más reducido y lo único que nos puede convocar es a redoblar el esfuerzo y el trabajo, ese compromiso de la institución en coordinación con Fiscalía y otras instituciones del Estado para llevar adelante la búsqueda. En este sentido, y no voy a elaborar mucho más, el lunes de mañana, a primera hora, se reinician los trabajos de excavaciones en el Batallón 14, en el mismo lugar donde se habían paralizado cuando se produjo el hallazgo hace
46 días. Así que lo que queremos dejarles saber es que el trabajo y la determinación para ir adelante, en la misma línea en la que el doctor Percival y Alicia Luciardo lo habían señalado, se mantiene, se va a llevar a los hechos. Y bueno, aparte de eso, solo decir que en este momento, por supuesto, nuestros pensamientos, nuestro accionar está orientado a dar respuesta a este y a otras de los emergentes de la desaparición forzada, pero también fundamentalmente a estar y acompañar a los familiares, con los que siempre de alguna manera nos guiamos y a los que seguimos apoyando. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la mesa. Vamos a abrir una ronda de preguntas, de 4 o 5 preguntas. Les pedimos por favor que usen el micrófono porque se está grabando para aquellos colegas de ustedes que no han podido venir. Empezamos por aquí, Canal 4, les pedimos que se identifiquen cuando hagan la pregunta, por favor. Gracias, buenas tardes para todos. Bruno Barreto, Telenoche, Canal 4. La consulta que quisiera hacer es si en algún momento se va a considerar el hecho de remitir justamente los restos hallados a algún otro laboratorio para saber si se puede identificar, o se va a seguir con este equipo argentino y este banco de datos. Gracias. En relación a eso, no hubo ninguna dificultad en obtener un perfil genético de la muestra ósea que fue llevada a Córdoba. De hecho, se extrajeron 23 marcadores y eso posibilita con ADN nuclear una identificación. No hay necesidad de remitir muestra a ningún otro laboratorio. A la hora de hacer la confronta con la base de datos de referencia de aquellas familias que buscan un detenido desaparecido y que han donado sangre, es cuando no surge una coincidencia, no hay un match significativo que permita o identificar o excluir a un número de personas. Entonces, no tenemos una identificación en este momento, pero sí se redujo enormemente la lista de posibilidades. Hay algunas familias que necesitamos que se complete su pedigrí, sí, o lo que son las distintas posibles donantes que puedan abonar a tener una mejor representación. Entonces, no es necesario mandar a otro laboratorio porque no hay un problema en la extracción de material genético del resto óseo. Buenas noches, Diego Martini de TV Ciudad, estamos en vivo. Quería consultar si el ADN es nuclear o mitocondrial, si eso se pudo determinar, y a su vez si hay algo en los restos que en su momento la antropóloga hacía referencia al cal, a la presencia del cal, si hay algo que complicó también que se pudieran identificar. Gracias. El resultado genético tiene que ver con la extracción de un perfil de ADN nuclear. No se realizó un examen de ADN mitocondrial. Y en relación a la cal, sí, justamente lo que entendemos es que preservó el material en los restos óseos de manera que fue posible extraer un perfil genético completo. Repito, no hay ningún problema con el perfil genético de los restos óseos recuperados en el batallón. Lo que estamos enfrentando ahora es la necesidad de poder cotejar las muestras de sangre de las personas que tienen un detenido desaparecido con este perfil genético. Necesitamos ampliar esa base de referencia de familias. Buenas noches, Tomer Urbich del Observador. De la lista de la lista oficial de 197 desaparecidos, se contabilizan 45 mujeres, de las cuales 6 cuerpos ya fueron hallados en el exterior. De las restantes 39, que sería el universo en el que entiendo que se está hablando, ¿de cuántas sí hay la información en la base de datos para poder contrastar y de cuántas faltan? O si, para entender, hay de todas, pero lo que está faltando es la suficiente cantidad de diversidad para poder hacer el contraste. Pido si puede aclarar un poquito más eso, de entender por qué de la base de datos que hay y las que hay todavía no se puede identificar. Gracias. Bien, del universo de mujeres desaparecidas que todavía no han sido ubicadas, hay un número reducido que no tiene muestra genética y hay otro número que tiene
una cierta incompletitud en esos donantes. Y otro número que ya fue contrastado con este análisis del EAF y por lo tanto no estaría siendo ya considerado, no hay un match. No vamos en este momento a dar listas o nombres o números, porque esto es algo que, como explicaba el fiscal Percivale, es algo que se va a estar trabajando ya la próxima semana seguramente en una mesa de trabajo conjunta para poder estudiar caso a caso cuál es la situación de cada una de estas familias, porque no necesariamente es la misma para cada uno de los casos. Entonces habrá que ver cuál es la situación y cómo podemos entonces entre todos abonar para solucionar esa deficiencia en la donación que hay en este momento en el banco. Última pregunta. Bueno, bien. Entonces, esto no es posible, por ejemplo, de contrastarlo en un laboratorio de Estados Unidos. ¿Estuvo esa posibilidad hace pocas horas, como posible para manejar eso, que las muestras vayan a ser contrastadas a un laboratorio extranjero, más allá de Argentina, digo? Un laboratorio en el extranjero lo que podría hacer sería extraer material genético de los huesos y ese no es el problema. Vuelvo a repetir, el material genético que se extrajo de la muestra de fémur que se envió a Córdoba no tiene ningún problema. Están los 23 marcadores de ADN nuclear, no hay necesidad de hacer otro estudio en otro laboratorio porque con esos 23 marcadores es suficiente para lograr una identificación, siempre y cuando los familiares que hayan donado para cada una de estas personas tengan una representación adecuada, es decir, se privilegia el donante que es vertical, el padre o el hijo. Pero no todas las familias tienen ese donante, alguna familia tiene uno o dos hermanos, o tiene un sobrino, o tiene un nieto. Entonces hay que estudiar caso a caso cuál es la situación para poder complementar esa donación. Pero no se soluciona enviándose a otro país, porque ningún país tiene la base de datos que tiene el equipo argentino, que es la que ha constituido con el trabajo de familiares en todos estos años. Bien, agradecemos a todos y a todas la presencia. Recién lo vieron y lo escucharon, lo tuvimos en vivo. Por el momento no se han podido identificar los restos hallados a comienzos de junio en el batallón 14 de Toledo, más allá de que se avanzó o se reiteró algo que ya se sabía, que pertenecen a una mujer. Dijo Alicia Luciardo, no serían, lo dijo en condicional, ni de María Claudia García de Hellman, ni de Elena Quinteros, y se ratificó que se trata de una muerte violenta. Además, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dijo que sí se había confirmado la violencia en los restos hallados, justamente en la parte cervical, de la columna cervical, en la mandíbula. O sea que se sabe que fue una muerte violenta y además seguramente consecuencia de torturas, esta evidencia de violencia que muestra el cuerpo. Además, Percivale dijo que se va a seguir trabajando en el batallón 14, que queda claro que es allí donde se tiene que seguir trabajando, y Wilder Tyler, de la Institución de Derechos Humanos, dijo que a partir del lunes se inician nuevamente los trabajos en la búsqueda de nuevos restos humanos. Queda claro, además, lo dijo también Percivale, que se trata de una persona detenida desaparecida y que, si bien se puede descartar a estas dos mujeres porque hay suficiente muestra, que es lo que decía allí, lo que estaría faltando entonces es obtener más muestra. No es que no sirva lo que está allí en el laboratorio, sino que habría que obtener seguramente de familiares más muestras para poder hacer la comparación. ¿Es así, Julieta Núñez Tomás? Bienvenida. Muchas gracias, compañeros. Bueno, es un tema complejo. Igualmente la conferencia de prensa fue muy clara y resolvió varias dudas que se pueden tener en este contexto. Había dos hipótesis de probabilidad. Para explicarlo de una manera que sea clara, hay dos hipótesis de probabilidad una vez que no se pueden identificar restos, y sobre esto habló bastante Alicia Luciardo del GIAF. Una es que la muestra que se envió, en este caso el resto, o sea, el hueso en sí, esté muy degradado,
esté en un estado de degradación extremo y que no se pueda configurar, que no se pueda extraer de ese hueso material genético que sirva para contrastar con las muestras. Esa hipótesis fue descartada, es decir, este hueso, y lo confirmó Alicia Lusardo hacia el final de la conferencia, tiene un perfil genético creado, es decir, hay información genética suficiente en este hueso, por ende no es necesario realizar más muestras sobre este hueso ni sobre ningún otro de los huesos que fue encontrado en el Batallón 14. Ya seguimos, Julieta, porque tenemos en este momento contacto con nuestro móvil. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos tiene la palabra. Adelante. Así es, compañeros, volvemos a Fiscalía y está Ignacio Randonea, integrante de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos. Ignacio, bueno, ¿cómo reciben esta información? Y bueno, nos demuestra que, bueno, que hay mucho trabajo por hacer, y lo primero que queremos resaltar y decir es que agradecemos y respaldamos el trabajo realizado por la Institución Nacional de Derechos Humanos, por el director encargado de la búsqueda, que es un logro, ha sido un logro muy importante encontrar a esta compañera que hasta el día de hoy no sabemos el nombre. Agradecemos y respaldamos la actuación de la Fiscalía, de los antropólogos y de todos los que están trabajando para esclarecer el tema de nuestros familiares desaparecidos. Era una posibilidad que existía de que, bueno, que no se pudieran identificar inmediatamente, y esto nos abre puertas para generar un espacio de trabajo, como lo decía el fiscal, para buscar ADN de las familias que no las tenemos completas. El banco se ha ido generando con el trabajo fundamentalmente de madres y familiares, con los medios de madres y familiares. Una vez que lo toma el Estado como tal, tiene otras herramientas, otros medios para ir mucho más lejos y mucho más rápido. Y confiamos en que lo que hoy no nos dio respuesta, en poco tiempo vamos a tener la respuesta. Entonces, ¿se pueden buscar mecanismos para seguir ampliando desde familiares esa base de datos de ADN? Obviamente, hay mecanismos que no se han empleado porque debe intervenir la justicia. Bueno, hoy por hoy están abiertos y van a permitir avanzar. Llevará el tiempo que llevará, llevamos 40 y pico de años buscándolo y vamos a seguir buscándolo porque estamos convencidos que los vamos a encontrar y los vamos a identificar a todos. Un mensaje de familiares a la sociedad de seguir brindando información pese a todo lo que ha sucedido en el pasado, de bloquear información como sucedió. Y nosotros hemos pedido desde siempre el aporte de información para poderlos encontrar, y lo seguimos reiterando. Desde nuestro lugar, desde Madres y Familiares, reclamamos y pedimos a toda la ciudadanía que tenga información que la aporte, y reclamamos que el Estado asuma la responsabilidad de exigirle a las Fuerzas Armadas, que son quienes tienen la información, que den toda la información. Son dos niveles diferentes. Está quien tiene la responsabilidad de la desaparición forzada y quienes pueden tener algún tipo de datos. Quienes pueden tener algún tipo de datos, los exhortamos a que la arrimen para poder avanzar en la búsqueda de nuestros familiares. Entonces no se trata de Elena Quinteros y no se trata de María Claudia García. La certeza, porque de ellos sí hay muestras como para cotejar, es que no se trataría de María Claudia ni de Elena. Y de otras no tengo la lista, pero sí, en estos dos casos sabemos que, bueno, concretamente de que no son ellas. ¿Había inicialmente algún nombre más que de pronto podría ser en el caso de que se consigan más pruebas de ADN? Reiteramos, hay que todavía, porque esta información llegó recién, no pudimos cotejar con la lista de otras compañeras desaparecidas que también son descartadas. ¿Por qué? Porque hay muestras de sangre que permiten comparar
y decir, bueno, no son ellas. Vamos a trabajar en conjunto en las muestras que son insuficientes y en las que no hay muestras. Hoy por hoy la información es muy poca la que tenemos porque nos enteramos hace poco rato. Llegó el informe hace poco rato desde Argentina y estamos en esta situación. Ignacio, sí, da la antropóloga la información de que se trató de una muerte violenta, lo cual confirma varias de las tesis que ustedes plantean. Bueno, prácticamente se puede decir que fue una ejecución a golpes de nuestra compañera desaparecida, de nuestro familiar. Bueno, por el informe, ustedes lo escucharon, es una ejecución violenta con objeto contundente, ¿no? Y como tal, bueno, fue enterrada y recién ahora la encontramos. Muchas gracias. Gracias. Teníamos entonces ahí la palabra de Ignacio Randonea, integrante de Madres y Familiares. Bien, bueno, muchas gracias a Diego, a los compañeros. Sabemos que este tipo de conferencias son bastante difíciles y, bueno, agradecemos eso. Y retomamos una pregunta que hizo Diego Martini, que le hizo a Alicia Luciardo, y le preguntaba si la muestra había sido nuclear o mitocondrial. En realidad fue una pregunta que pidió justamente Julieta porque está bueno aclararlo. Ella dijo que era nuclear y que además había 23 marcadores nucleares. O sea, estamos hablando de una muestra completa, Julieta. Así es. La pregunta es porque se necesitan diferentes tipos de información genética según el ADN que tengamos, ¿no? Y en el caso del ADN mitocondrial, que corresponde a el linaje materno y va hacia bastante arriba y es más fácil de identificar, porque además de que es un ADN potente, es un ADN que en los estudios evolutivos se usa mucho porque mantiene mucho la información genética justamente del linaje materno, y cualquier persona, digamos, que salga de ese linaje materno se puede comparar la muestra y se puede comparar el perfil genético. Igualmente, el ADN nuclear, que es el que se encuentra en el núcleo de la célula, esa es la explicación, el ADN mitocondrial está en la mitocondria justamente, tiene la información por lo general de madre y padre. Por lo tanto, hay más probabilidades de hacer match. La cuestión es que en este caso, lo que nos están informando por parte de los profesionales que trabajan en estos estudios es que no estamos contando con las suficientes pruebas y muestras de ADN familiares. Es importante señalar en este aspecto que nosotros estuvimos hablando con Alicia Luciardo tiempo atrás, cuando estábamos esperando tener algún resultado del equipo argentino de antropología forense, y nos mencionaba que las pruebas más contundentes, las más efectivas a la hora de comparar perfiles genéticos son las verticales, es decir, las que vienen de madres, padres, hijos o hijas. Esas son las pruebas genéticas que nos dan mayor probabilidad de generar una compatibilidad, un match genético. Hay Por eso casos, se habla de la posibilidad de una exhumación, por ejemplo. Bueno, cuando Randonea hablaba de que hay algunos procedimientos que requieren intervención judicial, estimo que se estaba refiriendo justamente a la posibilidad de exhumación, que no es nueva además en nuestro país. Cuando se encontraron los restos de Fernando Miranda, y una de las probabilidades es que fuera justamente Elena Quinteros, nuevamente tenemos la información de que no lo es, se exhumó en ese entonces a su madre, la Tota Quinteros, para extraer material genético. O sea que no es la primera vez que se hace un procedimiento judicial de ese estilo, y la realidad es que tenemos casos, nosotros que estuvimos en este proceso revisando fichas y hablando con integrantes de familiares y vinculados, tenemos casos de personas que están en esta lista de mujeres que no tienen ningún familiar vivo. Claro. O sea, hay algunos casos actualmente que para lograr ese match genético, y esto puede llevar bastante tiempo y es lo preocupante, se necesitaría ir hacia alguna muestra de personas que no están vivas. ¿Por qué subrayás lo de que eso podría generar o podría demandar mucho tiempo y es lo preocupante? Bueno, primero porque
ir a hacer este rastreo que se tiene que hacer en el caso de las que están en la lista de desaparecidas que tienen familiares vivos, es muchas veces es difícil. A veces pensamos que la información de los desaparecidos está a la mano y no es así. Haciendo este trabajo con MB Noticias, tratando de ver cuál de las mujeres podía ser, vimos que hay muchos casos que no se tiene información, muchos casos que no sabemos si están enterradas en Argentina, si están enterradas en Uruguay, familiares que no están en el país en muchos de los casos, y en otros casos porque todas las personas que tenían material genético compartido con esta persona están muertos, como lo decía anteriormente. Y en ese caso los procesos de exhumación son largos. De hecho, la identificación, estábamos en otro momento, ¿verdad? En 2005 pasaron muchos años y han cambiado muchas cosas, pero en ese momento la identificación, si ustedes o algunos recuerdan, fue muy larga. Sí. Demoró más de un año, fue casi un año y un mes, creo, si no lo estoy errando ahora de memoria. Claro, esto requiere, como decías, un trámite judicial, o sea, tienen que intervenir otros organismos del Estado y eso evidentemente tiene un montón de tiempos burocráticos, además. Y este dato de que la calidad del material genético, cuanto mejor, más cercano, más vertical, más probabilidades de ser compatible, tampoco es menor, ¿no? Porque en ese caso, y algo que también nos explicó Alicia Luciardo, es que a medida que nos vamos alejando en la escala de la persona, necesitamos más cantidad de aportantes de material genético. Es decir, si hablamos de padre, madre, puede ser uno. Si hablamos de hijos, hijas, puede ser uno. Si hablamos de abuelo, necesitamos 2, 3, 4 abuelos. Hermanos. Hermanos, más cantidad todavía. Entonces, para poder generar perfiles genéticos más completos, necesitamos de más personas que aporten información. Y otra de las cosas que también la dijo Alicia Luciardo en la conferencia es que estos procesos son complejos porque una vez que se extrae un perfil genético, que es lo que sucedió en este caso con esta muestra genética, no solamente se hace una muestra de compatibilidad con esta muestra, que es bueno aclarar que la muestra del equipo argentino de antropología forense es la más completa que hay. Es una muestra de 11.000 de referencia de personas desaparecidas de 20 países de América Latina y de otros lugares también. Entonces es una muestra súper completa. Es decir, son muestras que no se tienen en este momento, las que se tienen que conseguir. Y algo que les iba a decir es que en esos casos, en estos casos, no solamente se hace una muestra de compatibilidad, sino que se necesita también saber estadísticamente, y esta fue una de las palabras que usó Alicia Luciardo, cuáles son las probabilidades de que ese perfil genético no sea tan común en Uruguay. Claro. Esto ya nos estamos metiendo en zonas que son un poco más complejas, pero a veces se da que si no tenemos un match, una probabilidad, se le dice likelihood ratio, ¿no? Que es como el alcance de esa probabilidad. Tenemos que empezar a hacer muestreos estadísticos, y eso se hace siempre, para comprobar que esa persona realmente está emparentada con quienes donaron la muestra, ¿no? Entonces, no es un proceso para nada sencillo. Es una muy buena noticia que se tenga un perfil genético de esta muestra. Hemos tenido casos, y esto lo hablamos aquí también en Medio Noticias, en los cuales no se pudo extraer por el nivel de degradación del hueso el perfil genético, pero también tengo que decirles, y esto es un tanto difícil de comentar, que ya hemos tenido casos con perfiles genéticos de ADN nuclear y mitocondrial que no machearon con nadie de la lista. O sea que certeza no se puede dar pese a lo que hay. Este caso que yo les estoy mencionando es el caso de un peroné que se encontró en el batallón 13. Es importante decir que en este caso, y por la evidencia que tenemos, seguro, tenemos mucha evidencia para decir que es una persona detenida, desaparecida. En este caso del peroné no es tan probable porque además no se encontró un cuerpo entero, se encontró solamente un fragmento, no se encontró en una zona de enterramiento, sino en una zona de relleno, pero sí sucedió anteriormente que con un perfil genético no se logró identificar, no se logró machear con nadie de la muestra. Entonces es importante tener paciencia para este proceso, es importante seguir el rastro de qué es lo que hará este grupo que se determinó para investigar y bueno, es importante también que como sociedad estemos disponibles para lo que pedían desde Madres y Familiares y la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía, que es seguir aportando información. Y en este caso creo que se vuelve más todavía, porque si estamos necesitando rastrear perfiles o información genética de más personas, eso también genera un llamado al compromiso
de todas las personas. Bueno, por ahora llegamos hasta aquí, pero este tema seguirá Sí, instalado. Sí, sigue instalado. Que, me quedo también con las palabras de Luciardo, hablando, creo que esperanzadoras en un sentido en cuanto a la calidad de la muestra y en que se puede seguir avanzando. Randonea también con esa firmeza, ¿no? Vamos a encontrar el resultado. Hay que esperar, hay que tener muchísima paciencia y tratar de ponerse también en el lugar de familiares de detenidos desaparecidos, que si a uno le genera ansiedad, imagino lo que será en el caso de ellos. Pero bueno, seguiremos con el tema, obviamente. Muy buen trabajo, Juli. Muchas gracias. Y ahora cambiamos de tema, retomamos la agenda prevista antes de la noticia que nos, demandó la mayor parte del tiempo del bloque anterior, porque el Tribunal de Apelaciones ratificó la prisión preventiva del empresario Martín Mutio. Recordemos, fue acusado en su momento de traficar 4,5 toneladas de cocaína a Alemania. La medida cautelar fue pedida por Fiscalía hasta el 22 de diciembre y la defensa apeló sin éxito. La determinación de prisión preventiva se había dispuesto en junio para el empresario Martín Mutio, acusado de traficar un cargamento de 4,5 toneladas de cocaína a Alemania, que fue descubierta en el puerto de Hamburgo en 2019. La droga se hallaba en el interior de un contenedor despachado por el empresario en el puerto de Montevideo con soja a granel. La disposición de prisión preventiva fue marcada hasta el 22 de diciembre, ya que la fiscal Mónica Ferrero consideraba que había riesgo de fuga. La jueza Adriana Chamsarian dispuso la prisión preventiva. Igualmente, el caso tuvo polémica, ya que la misma jueza había absuelto en primera instancia a Mutio, algo que fue revocado por un tribunal de apelaciones que lo condenó a 15 años de prisión. Luego la jueza se declaró incompetente para la audiencia en la cual se pediría su prisión preventiva, pero el Tribunal de Apelaciones en lo penal de segundo turno la obligó a que resolviera la solicitud de prisión. Esto luego fue apelado por la defensa de Mutio y el caso pasó a la Suprema Corte de Justicia. La apelación no se dio y Mutio deberá estar en prisión preventiva al menos hasta el 22 de diciembre. Bueno, cambiamos totalmente de tema, Martín. Les contamos que mañana el boxeador uruguayo Amílcar Vidal disputará el título sudamericano mediano con el venezolano Domicio Rondón. Va a ser uno de los combates que se van a desarrollar en el Radisson Montevideo Victoria Plaza desde las 21 horas y con transmisión de TV Ciudad. Estamos trabajando bien y mostrando que en el Uruguay, a pesar de ser chico y existe solamente el fútbol, puede también comenzar en el boxeo algo nuevo que estamos trabajando por muchos años. Son seis peleas profesionales. La pelea de fondo es el regreso de Amílcar Vidal, tuvo un traspié en Estados Unidos y esperemos que salga bien parado en esta y que vuelva a Estados Unidos y seguir su carrera con la esperanza siempre de poder lograr ese campeonato mundial. Tuvimos una excelente preparación, 2 meses y medio de preparación, llegamos bien física y mentalmente, que es lo primordial, y bueno, el primer paso ya está dado, que es el peso, que es lo más importante. Ahora hidratarse, comer bien, descansar y estar al 100 para mañana. Lo primordial es volver a recuperar el título sudamericano, que va a estar mañana en juego. Y bueno, después se verá qué nos depara nuestro futuro. Otro asunto, la directora de Servicios Meteorológicos de Inumet, Nathalie Bentancor, dijo que las altas temperaturas, muy altas para esta época del año, van a seguir hasta mañana y que serán acompañadas desde esta noche, desde ahora mismo, por vientos fuertes, por lo menos en Montevideo y área metropolitana, que se van a extender hasta mañana de mañana. También dijo que las lluvias seguirán siendo escasas durante el invierno, por debajo de los registros normales. Esto es debido a que estamos teniendo un incremento en la intensidad del viento del sector norte, y esto lo que hace es adaptarnos aire más cálido y húmedo, que digamos proveniente de lo que es la Amazona, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos este aumento en las temperaturas y que va a persistir hasta todo el día sábado. Ya luego, hacia la tarde, noche del sábado, estamos esperando que ingrese un frente frío por el suroeste, y esto lo que va a generar es un descenso en las temperaturas a partir del día domingo, y sobre todo lo que es en la franja costera, la probabilidad de alguna tormenta es lo que estamos previendo desde acá del Instituto para lo que es, sobre todo en la madrugada del domingo. El descenso de temperaturas a partir del domingo no será tan abrupto como el inicio de semana. En tanto, las lluvias seguirán por debajo de lo normal en la zona sur del país. No estamos esperando volúmenes de lluvia importantes, sobre todo acá en esta zona donde se está precisando que llueva más. Hacia el día 24-25 hay un evento de precipitaciones, sobre todo lo que es en la zona norte del país, la zona noreste, y acá no estamos viendo valores de lluvia que superen los 20 milímetros, y eso es hasta lo que queda del mes de julio. La tendencia
tendencia en lo que es el invierno, las perspectivas es que las lluvias estén por debajo de lo normal en esta zona. Entonces, digamos, luego se va viendo con los sistemas meteorológicos que van ingresando cómo se van comportando ese régimen de lluvias. Estamos llegando al final de la edición de hoy, una edición especial porque recordemos, hace instantes se conoció la noticia del día y una de las más importantes del año hasta el momento, y es que por el momento, hay que subrayar esto, no se han podido identificar los restos óseos encontrados en el batallón 14 de Toledo, Canelones, a comienzos de junio. Recordemos que estaban en un laboratorio en Córdoba para su identificación, uno de referencia de América Latina, con más de 11.000 muestras de distintas personas de 20 países de América Latina. Lo que sí quedó claro y se confirmó que se trata de una mujer que fue una muerte violenta, que es una persona detenida, desaparecida y que se seguirá buscando o se seguirá excavando en el batallón 14, aparte de que hay un grupo conformado que verá los pasos a seguir a partir de este momento. Fiscalía General de la Nación, con el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivali, a la cabeza, comandará, digamos, un trabajo tendiente a esa búsqueda de identificación que continuará y que se iniciará una vez pase el fin de semana, o sea, el próximo lunes. Y nosotros queremos hoy despedirnos con un trabajo hecho por la producción y por una cantidad de compañeros y de compañeras que está vinculado a lo que viene pasando a partir de ese hallazgo de comienzos de junio. El 6 de junio recibíamos esta noticia que es histórica, no solo es la noticia del año, es una de las grandes noticias de la historia de nuestro país, la noticia de este nuevo hallazgo de restos en el batallón 14. A partir de ese momento fue mucho lo que se dijo, muchas personas que declararon y muchas imágenes. Y si te parece, empezamos con lo primero que se supo con la edición del mediodía de MB Noticias y nuestra compañera Rosina Mallarini. Así empieza entonces este repaso. Comenzamos con esta información de último momento muy relevante. El equipo de antropología forense halló restos humanos en el batallón 14. Esto lo acaba de confirmar MB Noticias. Fuentes vinculadas a organismos de derechos humanos así lo hicieron. A esta hora se dirigen al lugar el ministro de Defensa Javier García, el fiscal especializado en lesa humanidad, el doctor Ricardo Percivali. Es una zona que está cautelada hace 2 años. Una cosa que es importante que se tenga presente, que esto no es por ningún dato en particular. Aquí se llegó por el trabajo continuo que se viene haciendo hace por lo menos 2 años. Esto es un logro para el país, para toda la sociedad, que está todos. Yo creo que este es un tema de Estado y debe serlo. Ratificar una vez más el compromiso que tiene el gobierno de Uruguay desde el día que asumimos en trabajar por la paz y la unidad de los uruguayos. Hemos estado excavando incansablemente, la verdad. Metro a metro, todo este campo. Y bueno, y hoy se dio. Por fin se dio. Es inexplicable lo que sentí. Una cosa es contar y otra cosa es estar arriba. Es estar arriba de una máquina, loco, y ver que hay un cuerpo metido dentro de la tierra. Es un momento muy conmovedor, evidentemente, para todos y, por supuesto, más que nadie para los familiares, ¿no? Así que, pero bueno, por otro lado, la alegría de haber hecho el hallazgo y lo cual, de alguna manera, renueva la apuesta de seguir en esta búsqueda. Es producto de información que ya tenía el equipo desde el año 2005, que se volvió a interpretar, que se volvió a plantear en el terreno. Se hizo un análisis de las excavaciones anteriores con esa misma información, de cómo se habían realizado y qué zonas de repente no habían sido excavadas, y el planteo nuestro fue volver sobre la zona y excavar todo lo que no se hubiera abordado anteriormente. Evidenciamos que es un enterramiento primario, cubierto de cal, de abundante cal, y de una losa de material de entre 1,70 m y 2 metros que estaba por encima de la cal recubriendo el cuerpo. Tenemos este hallazgo a entre 20 centímetros y 40 centímetros de profundidad. Es una zona con muy poca potencia, con muy poca profundidad para poder realizar una fosa, de manera que estaba muy en la superficie. Siempre es como la primera vez
mueve todo, mueve el pasado, mueve el presente, mueve los que ya no están, las madres que no están, nosotros mismos que estamos viejos, nos agarra más, no sé. A mí me impactó mucho esta vez también. No sé qué es lo que precisan las autoridades para hacer un cambio drástico que no hemos conseguido en tantos años y con el paso de todos los gobiernos, ¿no? Muchas madres se han muerto sin saber de sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que eso de alguna manera se pueda dar vuelta, pero los tiempos de excavación son así si no hay información más precisa. Y lo otro además es la importancia de que haya un equipo que se vaya que esté consolidado y que se vaya consolidando en el tiempo para maximizar el aprovechamiento de toda esa experiencia, ¿no? Apenas se dio el hallazgo, el ministro me comunicó por teléfono y cuando se sepa de quién se trata, seguramente una familia tendrá un poco de paz que es necesaria en este sentido. Lo que dijimos al principio de gobierno, ustedes saben que yo cometí un error al respecto hace muchos años. Y uno no está ajeno a cometer errores, sobre todo cuando no es capaz de ponerse en los zapatos del que sufre y padece. Y cuando lo hicimos, dijimos es el error más grave humano que hemos cometido en nuestra carrera política y seguimos apoyando, seguimos aportando para la búsqueda de la verdad en este caso que muchos uruguayos sienten, que no son solo los familiares directamente involucrados. Es un sentir social de muchos uruguayos. Nos va a sumar mucha información la identificación, porque más allá de devolverle la dignidad y la identidad a una persona, tiene que ver con saber cuál fue el circuito represivo en el que estuvo, por qué termina en este lugar a escasos metros de los restos de otras 2 personas, qué vínculo puede tener con esa información que hablaba de enterramientos en el sótano de la bodega, cuando la bodega está a 8 metros de la fosa, o con los 130 metros del famoso punto G, donde se habría buscado a María Claudia. Una vez que esos restos estén todos limpios, se colocan en posición anatómica, se hace un inventario detallado, y se procede a decidir cuál va a ser la pieza ósea que se va a elegir para tomar la muestra que se va a enviar al laboratorio de genética. Lo que queremos en este momento anunciar es que es un esqueleto del sexo femenino. A esto se ha llegado a través de 2 tipos de metodologías. Las metodologías que implican la observación de rasgos en distintas partes del esqueleto, ausencia, presencia o tamaño, pero también verificado por métodos métricos. Hemos podido medir, a pesar del deterioro, hemos podido medir varios de los huesos más importantes y arrojan el resultado también de que este es un esqueleto de sexo femenino. Es una familia que recupera su ser querido, que lo tuvo secuestrado durante prácticamente 40 años o más. El resto siguen secuestrados, no los tenemos, el Estado no nos proporciona la información, el gobierno no obliga a las Fuerzas Armadas a decir dónde están nuestros familiares.